Vamos a venir aquí ya a hacer el despiece para poder sacar los falsos, los forros, digamos que ya el acabado final con el que vamos a trabajar la chaqueta para poder tener claro cómo es que lo vamos a ir trabajando. Entonces, primero, antes de empezar a sacar forros, voy a hablar del despiece del delantero que puede ser que esté generando dudas. En este caso, el despiece del posterior es una pieza completa, no hay problema. El despiece del costado es una pieza completa, no hay problema. Pero en el delantero tenemos que hacer traslado de pinza y tenemos que ir sacando el corte por donde va a salir el ribete. Entonces, voy a tomar acá un trozo de papel y voy a venir y voy a ir calcando el molde con el que vamos a ir trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo dejar espacio para márgenes de costura. En este caso yo voy a marcar únicamente con línea punteada. Entonces vengo y voy marcando mi solapa, marco el piquete o donde va a empezar a salir ya el cruce. Lo estoy marcando en línea punteada, sin embargo ya ahorita lo hacemos o en línea sólida. Continúo marcando hasta donde está la base o la línea de mi costadillo. Voy marcando hasta donde está el punto de mi bolsillo. Recuerde que aquí nosotros hicimos una pequeña recuperación por la pinza que estamos trabajando en este punto. Y que desde ahí sí empezó a salir nuestro costadillo. Y voy a continuar marcando entonces sisa, hombro, junto con los desahogos, es decir, aquí ya estoy marcando la interpretación tal cual que nosotros ya hicimos. Marco hasta donde está mi vértice de pinza. Y recuerde que en este punto nosotros hicimos un escote cuadrado, que es el que vamos a ir marcando, o por donde va a salir nuestra solapa. Marcamos el piquete con el que vamos a trabajar. Entonces en este punto vengo y marco de dónde a dónde va a ir el ribete y de dónde a dónde va a ir el ribete. Vengo y marco entonces de dónde a dónde va a ir mi pinza, de dónde a dónde va a ir mi pinza, y puedo venir a marcar el eje central de la pinza con la que voy a trabajar. Y vengo y marco por hombro de dónde a dónde va a ir la pinza, teniendo en cuenta que esta pinza la debo cerrar en papel, que es lo que vamos a hacer en este momento. Y para que sea un poco más claro para ustedes, voy a venir a marcar en línea sólida por donde hicimos el despiece, por si la línea punteada no es muy notoria. Listo. ¿Qué voy a venir a hacer entonces en este punto? Antes de venir a hacer el despiece. Voy a venir, voy a entrar, voy a buscar un punto de entrada, voy a separar, si es el caso, por donde va a empezar a salir mi ribete. Voy a abrir por toda la mitad del vértice de la pinza que estamos trabajando por vértice de pinza, que es de 1 centímetro, hasta que me haga intersección en la línea o en el cruce que estamos trabajando. ¿Y qué voy a venir a hacer en este punto? La pinza que estamos dando de hombro, que es la que decimos que se debe cerrar en papel, vamos a venir a cerrarla. Fíjese acá, lo único que hice fue cerrar y ya automáticamente va a venir y me va a abrir por donde va a empezar a salir ya mi bolsillo y la horma del busto con la que estamos trabajando. Voy a venir y voy a fijar acá el punto de intersección. Entonces, fíjese que ya en este punto tengo el molde, perdón, el plano con la señalización y ya acá tengo el molde junto con el traslado que voy a estar trabajando. Recomendación, marque de una vez
su hilo de tela y marque la línea de aplome por donde va a empezar a salir. Vengo y marco el hilo de tela y la línea de aplome por donde va a empezar a salir. Puedo trabajar la línea de aplome sólida, la podría trabajar punteada, no hay ningún inconveniente. Vengo y marco entonces la señalización del hilo de tela y hago la señalización con las indicaciones o las instrucciones de corte. Listo, entonces ya en este punto puedo venir a dar el margen de costura. El margen de costura lo puedo trabajar de diferentes maneras, es decir, si lo voy a trabajar de 1 centímetro, pues vengo y le doy a 1 centímetro. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues que eso depende pues de la terminación que usted vaya a trabajar, es decir, en algunos casos, a algunas prendas, no se les deja 1 solo centímetro, por lo menos por costado, pensando en que si la persona digamos que sube de peso o se engruesa un poco, pueda tener un espacio de más para que lo podamos trabajar. Entonces, perdón, yo aquí estaba dando margen de costura de 1 centímetro completo y estoy trabajando esa escala. Entonces, voy a ir marcando el margen de costura con el que vamos a ir trabajando. Y recomendaciones o puntos a tener en cuenta: cuando hablamos de dobladillo, el dobladillo también depende del acabado que usted vaya a dar o del acabado que usted vaya a trabajar. Puede venir e implementar el dobladillo. Entonces voy a ir dándole por todo, digamos que el orillo, el margen de costura, según o correspondiente a lo que vamos a trabajar. En este caso yo lo estoy trabajando a medio centímetro. Pero repito, voy a hacer el ejercicio completo, perdón, de 1 centímetro, pero repito, voy a hacer el ejercicio completo para que usted, digamos que pueda identificar muy bien cómo va a salir el falso, cómo va a salir el forro. Y pues repito, en este caso en el delantero, para que usted logre identificar qué manejo se le va a dar a la pinza que trabajamos por hombro. Entonces en este caso lo único que estoy haciendo es margen de costura ya con el hombro cerrado para no tener ningún inconveniente. ¿Qué otros elementos puedo tener en cuenta? En la pinza, para no dejarla como pinza, sino trabajarla como corte, puedo venir también y dar margen de costura. Entonces, lo único que voy a hacer en este caso es que voy a venir, voy a adicionar un pedacito de papel donde está la pinza para poderle dar el margen de costura. Aquí, insisto, simplemente para darles el ejemplo, porque realmente esto después yo lo tendré que volver a calcar, dar margen de costura y demás. Entonces, ¿por dónde está saliendo mi pinza? ¿Por dónde va a quedar mi pinza? Estamos hablando de pinza de contorno. Le voy a dar entonces ya el margen de costura de 1 centímetro y el margen de costura de 1 centímetro. Por lo general, cuando nosotros tenemos este tipo de traslados, no dejamos la pinza con todo ese sobrante de tela porque se nos va a convertir en un problema. En este caso, nosotros eliminamos ese sobrante y lo dejamos como si fuese más bien un corte que vamos a venir a trabajar. Ya les muestro el acabado, cómo debe quedar sobre la prenda. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya puedo decir que tengo mi delantero con los márgenes de costura que voy a trabajar. En este caso, para el dobladillo, entonces fíjese que por donde está mi curva estoy trabajando tal cual el margen de costura a 1 centímetro y voy a venir a escuadrar para poder marcar el dobladillo. Si mi dobladillo va a ser de 3 centímetros, entonces vengo y marco el dobladillo con el que vaya a trabajar. En este caso trabajemos lo de 4 centímetros. ¿Qué elementos les recomiendo o qué cosas debe tener en cuenta? En este punto, si vamos a trabajar este tipo de dobladillo, tenemos que venir a hacer la recuperación, es decir, doblo por donde va a quedar mi dobladillo, tal cual la forma que va a tener, ¿sí? Y desde ahí vengo y doy el margen de costura, en este caso ya del costado, con el fin de poder tener, fíjese acá, la recuperación que me está indicando en este caso el dobladillo. Entonces voy a dejar aquí de una vez ya el despiece del delantero. Recuerde que este ejercicio usted lo debe hacer completo, o sea, sacar el despiece de toda la chaqueta
pero que en este caso yo únicamente voy a hacer el ejercicio del delantero porque es donde puedo encontrar, digamos que variaciones o modificaciones para aclarar el tema de la pinza. Listo, vengo y marco. Listo, ya tengo entonces aquí mi despiece del delantero. Vamos a venir a trabajar ahora con cuello. ¿Qué debo tener en cuenta? El cuello, por lo general, se trabaja a doblez de tela buscando un estándar de alta calidad. Pero debo manejar o debo tener en cuenta que para que el cuello funcione debe tener un cruce en los hilos de tela. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de cruce, estamos diciendo es que si el material va a doblar y va a venir a hacer esta vuelta, fíjese que si no, digamos que en este caso que es un material tan plano que no tiene el comportamiento de los hilos, se me empieza a arrugar. Básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a coger al sesgo un material y le vamos a ir dando la vuelta para que se comporte de acuerdo a lo que estamos trabajando. Y vamos a coger otro material al hilo para que no vaya a haber ningún inconveniente. Básicamente lo que me está diciendo es, la pieza que va a quedar hacia afuera o que va a quedar viéndose en este caso de la solapa o del cuello, que es lo que estamos hablando, va a quedar al sesgo. Y la pieza que va a quedar hacia la parte interna va a quedar al hilo. Quiere decir que en este caso necesito hacer dos tipos de despiece de cuello. Uno, que lo voy a venir a trabajar tal cual al hilo de tela. Entonces voy a venir acá, lo voy a calcar, voy a seguir calcando con línea punteada, sin embargo ya ahorita marco más sólido lo que vamos a ir trabajando. Y es simplemente para ir revisando entonces de qué manera es que vamos a trabajar en este caso el cuello. Entonces decimos que uno va a salir al hilo de tela. Vengo y lo marco. Indico que este es el centro frente, como va a salir a doblez de tela. No doy margen de costura. Y desde ahí voy a ir marcando entonces el margen de costura con el que voy a ir trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Al cuello sí o sí debo marcarle la línea donde va a quedar el punto o el piquete donde va a quedar el punto de hombro, porque esa es la referencia con la que vamos a trabajarlo ya al momento de confeccionar. Entonces vengo acá, marco mi piquete de hombro y continúo dándole margen de costura por cada uno de los cortes que estamos trabajando. En este caso yo estoy dando margen de costura de 1 centímetro. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala. Y voy a ir marcando tal cual la curva que le fuimos dando al cuello. Y ya, entonces vengo acá y lo saco a doblez de tela, imaginándome que lo estoy cortando de una vez al hilo de tela. Entonces en este caso viene a salir un molde para cortar un cuello al hilo de tela, que es el que va a quedar en la pieza interna o en la pieza de abajo de mi cuello con solapa. Y voy a venir a sacar otro molde, que es el que va a ir al sesgo, que es el que va a quedar hacia la parte de arriba. Es decir, cuando yo vaya a entalegar el cuello, esta pieza va a quedar hacia abajo y la pieza que va a venir a montar hacia la parte de arriba, que ya es la que va a quedar visible aquí con mi solapa, es la que voy a trabajar al sesgo. Quiere decir que en este caso vuelvo y juega, saco otro molde. Y ese molde le voy a hacer señalización directamente al sesgo. Entonces puedo venir a marcar acá mi hilo de tela. Este igual me va a salir a doblez de tela. La única diferencia es que no le voy a marcar hilo de tela por urdimbre, sino que se lo voy a marcar en ángulo de 45 grados. Vengo y coloco. Y vengo y marco el hilo de tela con el que voy a trabajar. Vuelve y juega, doy margen de costura, marco el piquete de hombro. Para saber que ese va a ser mi punto de unión.
y despiezo. Yo en este caso estoy aprovechando para sacar la doblez de tela porque voy a armar la pieza en papel para que usted identifique de qué maneras que debe ir quedando. Solamente para poder hacer el ejercicio en este caso un poco más completo de cómo funciona el cuello con solapa. Y pues para que ustedes puedan ver también la horma con la que vamos a estar trabajando, con la que vamos a ir, digamos que implementando. Entonces, hasta este punto lo único que he dicho es que voy a manejar dos moldes de cuello, uno que va a salir al hilo y otro que va a salir al sesgo. Y que eso lo que me va a ayudar o lo que me va a permitir es poder tener un comportamiento para que pueda doblar o para que pueda quebrar, en este caso, mi cuello con solapa o la prenda que estamos trabajando, que es la chaqueta sastre. Voy a aprovechar de una vez, voy marcando piquete. Listo. Entonces en este punto básicamente lo que estoy diciendo es que en esta pieza o en esta pieza que está saliendo al hilo, que está saliendo el delantero completo, voy a venir y voy a unir, fíjese acá, mi cuello por donde se está trabajando. Voy a ir uniéndolo, insisto, para poder hacer el ejercicio completo, más o menos de por dónde sería. Sin embargo, aquí para que ustedes puedan identificarlo, voy a ir quitando los sobrantes del margen de costura para que no vayamos a tener inconvenientes. Ya imagínense que este es el despiece, que lo que yo estoy haciendo es únicamente, digámoslo así, que modificando o eliminando el sobrante para que usted pueda ver por dónde es que va a ir pasando o por dónde es que va a ir quedando, en este caso, la pieza. ¿Listo? Entonces básicamente lo que estoy diciendo es que si vengo desde este punto, fíjese acá, doblo, voy a traer hacia donde está mi parte posterior, la base del cuello con la que estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué me hace falta? Hasta aquí, si hablamos que toda esta pieza es el derecho de nuestro material, o sea, todo esto de acá es el derecho de nuestro material. Fíjese que si vengo y hago el ejercicio completo, estoy diciendo que tengo, en este caso, el revés, pero cuando nosotros analizamos o vemos el diseño, nos damos cuenta que se ve también la parte de nuestro, digamos que derecho de material. Para eso se trabaja entonces los falsos. Voy a venir y voy a calcar el falso para ir haciendo el ensamble como tal de la chaqueta, por lo menos en papel, y que ustedes lo vayan a visualizar un poco más. En este punto lo único que hemos hecho es venir a calcar la pieza del falso, ¿cierto? Voy a venir y voy a marcar la línea de quiebre y vamos a empezar entonces a dar el margen de costura. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando nosotros estamos hablando ya como tal del falso, es decir, de la pieza que va a quedar en la parte interna, por decirlo así, de la chaqueta, vamos a empezar a implementar una serie de desahogos que me van a ayudar a darle un poco más de holgura al forro y que cuando yo forre la prenda, es decir, en este caso la chaqueta, no vayamos a tener inconvenientes. Entonces, ¿por dónde me está diciendo que debo dar desahogo? Me está diciendo que debo dar desahogo por solapa, 0,2, me está diciendo que debo dar desahogo por línea de aplome, 0,3, pensando en que la tela va a tener que montar y que va a tener que tener un poco más de aumento, el falso, que la chaqueta, y me está diciendo que por dobladillo también maneje un desahogo de 0,6. Fíjese que el margen de costura me dice que puede ser de 1 a 1,2. ¿Qué debe tener en cuenta? Usted lo puede trabajar de manera industrial a 1 centímetro, tal cual como estamos trabajando el de la chaqueta. O lo puede trabajar ya de 1,2, cosa que el forro empieza a quedar más grande, pero debe tener en cuenta que es 0,2, 0,2, 0,2, o sea, va a ir sumando a medida que avance. Quiere decir que al final usted va a tener más o menos 1 centímetro o centímetro y medio de más de costura, que va a tener que embeber por la parte del dobladillo. Esa es la diferencia, digamos, lo que cuando lo estamos haciendo netamente industrial o cuando ya lo empezamos a hacer un poco más, digamos que personalizado o sobre medidas o el trabajo que vayamos a realizar. Entonces,
Cuando me dice que debo dar desahogo de 0,2, lo que me dice es, tome entonces por su solapa y aumente 0,2 y aumente 0,2. Y eso lo va a llevar a morir en ceros hacia donde está su punto de escote y hacia donde está su punto de solapa. Fíjese que solamente en la punta que estamos dando el desahogo de los 0,2. ¿Dónde más me dice que debo dar desahogo? Por la línea de quiebre, me dice que debo correr o que debo aumentar 0,3. Entonces vengo y marco los 0,3 y desde ahí va a empezar a salir ahora sí la parte o la línea de quiebre con la que voy a trabajar. En este caso yo le voy a trabajar el margen de costura de 1 centímetro para no tener inconvenientes, que lo voy a dejar tal cual o como si lo estuviera trabajando de manera industrial. Entonces vengo y marco. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Por dónde más me está diciendo que debo tener desahogo? Me está diciendo que debo tener desahogo también por la base del dobladillo. Me está diciendo que son un desahogo de 0,6. Entonces voy a venir y voy a marcar los 0,6, indicando que esa va a ser mi nueva curva o el nuevo punto donde va a empezar a salir la curva. Insisto, todo esto depende, este tipo de amplitudes se dan, es para que usted pueda tener un óptimo comportamiento sobre la prenda. Y voy a venir a dar entonces el dobladillo ya de la prenda con la que estamos trabajando. Continúo dando el margen de costura. Por lo general, si son de canto redondo como esta, usted puede venir y dar el margen de costura hasta donde está, digamos que la curva, y donde usted ya vea que empieza a morir la curva y que se empieza a convertir recto, simplemente viene y marca en línea recta, como si estuviera haciendo una especie de L. Listo, voy a continuar entonces dando el margen de costura. Insisto que esto es simplemente para poder hacer el ejercicio ya visual de cómo quedaría ensamblado la parte del delantero. La parte del posterior va a quedar igual. Entonces, ya aquí en este punto puedo venir y despiezar el falso con el que vamos a trabajar, ya teniendo el margen de costura y demás. Y en este caso quiere decir que el falso lo voy a venir a unir con el cuello que estoy trabajando al sesgo, que es el que va a quedar visible. Reviso, de ser necesario hago recuperación del dobladillo. Aquí en este caso, como era una línea recta, no se ve perjudicado, pero pues siempre tenga en cuenta de trabajar ese tipo de elementos. Entonces, básicamente me dice, ya tengo el delantero. En este caso me está diciendo que este va a ser el revés de la tela con la que vamos a estar trabajando. Y que, perdón, el derecho de la tela con la que vamos a estar trabajando, para que cuando yo venga y lo una me quede las dos piezas y ya esta la pueda doblar, ¿cierto? Y que a este derecho debo venir y unirle entonces la pieza del cuello con la que estamos trabajando. Fíjese la importancia en este caso de los piquetes, porque cuando nosotros ya hablamos de confección, en confección nosotros no vamos a tener, digamos que los puntos de referencia más allá de los piquetes marcados, así que esa es, digamos que la base fundamental de por qué marcamos nosotros piquetes. Entonces voy a ir quitándole al cuello el margen de costura para que lo podamos montar como hicimos en el en la parte del delantero, y debo tener en cuenta que esta va a ser la parte del derecho de mi materia. Entonces vengo y coloco. Y vengo y coloco con el punto de hombro que estoy trabajando. Y ahora sí, quiere decir que lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a unir
en este punto las dos piezas. Fíjese aquí el desahogo que estamos trabajando, que cuando ya lo empiece a unir lo que me va a generar es holgura para que me permita movimiento al momento de colocarlo sobre la prenda. Entonces voy a venir acá y voy a unir estas piezas, por lo menos la parte de la solapa, para que podamos identificar de qué manera es que se trabaja o cómo es que debe ir quedando. Coincido piquetes, coincido piquetes. En este punto, fíjese acá los desniveles. Lo que nosotros hacemos ya en confección es venir y confeccionar o venir y nivelar esta parte. ¿Para qué? Para que cuando ya lo saquemos, insisto, podamos tener mayor holgura hacia la parte interna, que es el forro de la chaqueta que vamos a ir trabajando. Entonces, en este caso, que lo que me interesa es poderles mostrar el comportamiento del cuello. Voy a fijar y voy a venir. Fíjese acá, no he perdido mi línea de quiebre. Vengo por mi línea de quiebre y voy a ir mostrando de qué manera es que me va a ir quedando en este caso la base del delantero. Entonces fíjese acá la solapa, fíjese acá el cuello con solapa que trabajamos, y a esto voy a venir y le voy a cerrar la pinza para que usted se dé cuenta cómo solo en papel me va a ir dando volumen aún sin tenerla, por decirlo así, en la prenda. O sea, si esto es papel, que es completamente rígido, imagínese ya cuando se lo empieza a trabajar en la tela. Básicamente va a tener una horma espectacular de chaqueta, que en este caso, insisto, es a lo que le apuntamos en la parte del busto. Entonces fíjese acá, ya la horma, fíjese el volumen que está dando. Esto ya nos queda abierto, que es por donde va a venir a salir el bolsillo de ribete, es decir, hasta ahí, ya cuando nosotros estemos confeccionando, que venimos y picamos. Y fíjese cómo va a ir saliendo en este caso el cuello con el que vamos a ir trabajando. El cuello con solapa. ¿Listo? Tenga en cuenta que estos circulitos hacen parte del derecho del material. O sea, estamos hablando es que esta es la base del derecho del material. Entonces, repito, esta pinza lo que me está ayudando es a generar volumen. Fíjese acá. Mientras que en la parte, por decirlo así, del falso no estoy generando ningún tipo de pinza, sino que lo estoy trabajando tal cual por la línea recta. El forro entonces lo vendría a trabajar por este punto para que ya me salga la horma sin necesidad de trabajar pinzas. Fíjese hasta dónde lo va a trabajar, hasta dónde está mi costadillo. Y así sucesivamente voy a seguir sacando, en este caso, las piezas correspondientes a la chaqueta. ¿Qué otro elemento debo tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos en este caso como tal de una prenda, debemos revisar que muchas veces el cuello va a tener un refuerzo, que es lo que se conoce como un pie de cuello. Ese pie de cuello muchas veces va interno, es decir, lo puedo trabajar entre tela o lo puedo trabajar en un pedacito de tela adicional hacia la parte interna del cuello, o sea, donde nadie lo va a ver. ¿De qué manera voy a sacar ese pie de cuello? Voy a venir y los mismos 2.5 que fui aumentando por el punto de hombro o lo que aumenté para mi línea de aplome, se los voy a ir dando en paralelo para poder decir que esta piecita de acá, fíjese toda esta, voy a marcarla, toda esta pieza de acá vendría siendo mi pie de cuello. Ese pie de cuello, repito, muchas veces sale es en un pedacito de entretela, o si usted quiere lo puede sacar en un pedacito de tela y lo coloca en la parte interna. Voy a venir y lo voy a sacar para que ustedes identifiquen cuál es la función, en este caso, de mi pie de cuello. El pie de cuello debe salir con el mismo hilo de tela que tiene el cuello, es decir que sobre mi punto de centro atrás voy a venir y voy a marcar el hilo de tela para allá. Entonces fíjese acá, el pie de cuello, si usted quiere, le da margen de costura, pero le da margen de costura únicamente por donde está el escote, no me le va a dar por ningún otro punto. O si no, lo deja sin margen de costura, porque es como si fuese un refuerzo que usted va a colocar para que la tela, sin necesidad de planchar, sin necesidad de absolutamente nada, quiebre sin ningún problema. Entonces voy a marcar esta pieza de acá
que es lo que corresponde o lo que va a ser el borraflojo, y voy a venir y la voy a recortar. No la voy a sacar a doblez de tela para que usted vea la función en un lado y en el otro de lo que vamos a dar de ejemplo. Y vengo y marco, eso sí, mi piquete o mi punto de hombro, que es el de referencia. Entonces, muchas veces en algunas chaquetas, no tanto sastres femeninas, pero sí masculinas, usted puede venir a encontrar desde acá, en la partecita interna. O sea, esta es, digamos que la pieza que va a indicar por dónde es que debe doblar su cuello. Fíjese acá. Si unamos estos dos para que no tengamos inconvenientes y sea mucho más fácil hacer los ejemplos. Esto que estoy haciendo es simplemente para dar el ejemplo, ¿no? Porque en realidad yo tendría que sacar el despiece de esto, cortarlo en un papel adicional o en una tela adicional, para ahí sí poder sacar ya los puntos de ensamble o con lo que voy a ir trabajando. Entonces ya en este caso tengo acá mi cuello ya unido, pie de cuello con cuello, aquí continuaría el falso, esto es más para, cuello externo con cuello interno, esto es más para ir mostrando. Si yo vengo entonces y digo que esta va a ser mi línea de quiebre, fíjese que en el momento en que yo mando el cuello, no va a tener, digamos que un punto de quiebre exacto por el cual doblar. Si vengo entonces y coloco este refuerzo o esta piecita adicional, voy a pegarla, que viene siendo mi pie de cuello, que repito, puede ser en entretela o puede ser en tela pegada a mano hacia la parte interna, voy a venir y voy a especificar por dónde es que debe ir doblando mi cuello. Entonces fíjese que es como si tuviera acá una especie de refuerzo que me indicara o que me dijera por dónde es que va a tener que ir el comportamiento. Entonces fíjese acá, solo en papel, cómo me va ayudando, cómo me va facilitando a tener el comportamiento. Fíjese acá, solo el papel, cómo me está dando ya de volumen en busto, que es lo que estamos trabajando, lo que estamos buscando en este momento para nuestra chaqueta sastre. Y lo único que estamos haciendo es manejo de pinzas, tal cual de nuestro básico, y aún así, fíjese que cuando hicimos nuestro traslado, pues cuando hicimos nuestras operaciones de pinza, no ajustamos completamente el contorno, pensando en que en este caso la base del delantero iba a quedar con un poco de holgura. Sin embargo, si usted quisiera, podría venir a trabajar esta pinza ya no de 1 centímetro, sino de 2.5 para que aquí le dé mucha más amplitud y obviamente le genere mucho más volumen por el punto de busto. Fíjese ahí, esta horma es lo que me va a empezar a dar en la tela y en el momento en que usted revise su material de apoyo o su imagen se va a dar cuenta que en este punto es donde tenemos la horma de busto con lo que estamos trabajando. Entonces básicamente este sería el orden para poder sacar ya en este punto nuestro desarrollo con falso de la chaqueta que estamos trabajando. Recuerde que puede adicionarle el pie de cuello y que el pie de cuello lo único que va a hacer es un refuerzo para que usted pueda tener una mejor horma. Ahora, para poder hablar ya de forros como tal, ya teniendo claro esta parte que es como la más confusa, voy a terminar de marcar forros aquí, digamos que sobre el plano, pero lo ideal es que, repito, usted pueda hacer el despiece de cada una de estas partes para que no haya inconveniente. Listo, basándonos en lo que nos está entregando como indicaciones, en este caso, nuestra página número 47 del manual, ya lo que veíamos entonces de desahogos por forro, fíjese que aquí me está diciendo también que debo manejar unos desahogos, que eso depende, como lo dije anteriormente, de la necesidad que usted vaya a trabajar. Puntos a tener en cuenta. Cuando usted está trabajando dobladillo, ya en despiece, prenda final, si usted está trabajando 4 centímetros de dobladillo sobre la tela, en el forro usted debe dar la mitad. Es decir, que en este caso el dobladillo debería ser de 2 centímetros. Si está trabajando 3 centímetros, en el forro debe ser de 1.5. Si está trabajando 5, en el forro debe ser de 2.5. ¿Esto para qué? Para que cuando usted doble, ensamble y quede un vacío, por decirlo así, o un espacio entre donde está la prenda final o el dobladillo final y entre donde va a estar el dobladillo como tal del forro. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro
que al momento de hacer el despiece lo puedo generar industrial, tal cual margen de costura, o lo puedo generar dándole un poco más de aumento al forro o al despiece del forro. Voy a marcar, en este caso, una especie de fuelle o una especie de prenda o pliegue adicional que lleva la parte del posterior. ¿Para qué? Para que cuando usted abra y cierre sus brazos o tenga movimiento, no vaya a maltratar la tela externa, sino que el forro pueda ceder de tal manera en que no se vaya a rasgar costuras ni a modificar nada de lo que usted está trabajando. Por lo general se trabaja de qué manera. Usted viene desde donde está, en este caso, su cogotera o su falso posterior, escuadra, y desde ahí es como si estuviera sacando una especie de fuelle o una especie de pliegue. ¿Cuánto puede ser ese fuelle o ese pliegue? Usted se va a encontrar con fuelles de 5 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro, 3 centímetros, eso ya depende de lo que usted esté trabajando. En este caso yo lo voy a trabajar de 3 centímetros, es decir, vengo y marco. ¿Y a dónde lo voy a llevar a morir? Por lo general se lleva a morir a donde está ya el punto de la abertura, ¿sí? Quiere decir que en este caso, desde acá, por donde está mi cogotera, vendría a salir el falso y el forro posterior vendría a salir con este aumento más el margen de costura que ya esté trabajando. Para que usted logre entenderlo, únicamente lo va a hacer con la práctica, así que lo ideal es que por favor usted ensamble, o pues no ensamble, sino que logre hacer el despiece y así sea en papel de esta manera, vaya ensamblando de qué manera va a quedar o va a ir funcionando su chaqueta sastre. Estos son básicamente los lineamientos o los parámetros para poder hacer ya el desarrollo de una chaqueta. En este caso no es una tipo sastre, sino una sastre. Hemos venido trabajando todas las características y aquí ya viene el despiece junto con la manga. La manga también usted va a sacar el forro si lo quiere con un poco más de aumento, si no lo deja así tal cual. Y recuerde la importancia del borra flojo, que es el que me va a ir eliminando, como su nombre lo indica, el flojo con el que estamos trabajando.